Prime. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista Prime y durante esta jornada vamos a conversar con la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider, quien es presidenta además de la Comisión de Educación de la Cámara. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Andrea, un gusto conversar contigo. Igualmente, diputada, hay varios temas que están en la agenda legislativa, pero quiero partir por lo que vamos a tener en los próximos días. Ya estamos a un poco más de una semana de la cuenta pública. Y da la sensación, y quiero preguntarle su opinión, de que el oficialismo se enredó con este anuncio respecto al ingreso del proyecto de CAE para el mes de septiembre. ¿Es así? ¿Ha generado fricción? ¿Hay distintas miradas al interior del oficialismo de cómo se debiera avanzar en esto que fue una promesa de campaña del presidente Gabriel Boric? Yo no creo que haya ninguna contradicción dentro del oficialismo, en ningún caso. La verdad, creo que todas y todos estamos detrás del programa de gobierno, detrás de los compromisos que ha presentado el presidente Gabriel Boric y detrás también de este anuncio. Ejemplo de ello, un buen ejemplo es la declaración del Partido por la Democracia, que recientemente esta semana, este día me parece, el día de ayer, sacó una declaración afirmando que estaba a favor de legislar un proyecto que se haga cargo de terminar con los créditos por estudiar y establecer un nuevo mecanismo de financiamiento, siempre y cuando esta propuesta sea progresiva, gradual, justa y responsable, que son precisamente los principios que ha propuesto el gobierno como rectores de esta política pública. Sí, ya que me menciona esa declaración del PPD, lo que también hacen es una valoración del CAE como herramienta o cómo sirvió el CAE en su momento para ayudar a miles de estudiantes a estudiar. ¿Usted cree que, a estudiar en la educación superior, usted cree que tiene la misma valoración del PPD respecto al CAE como instrumento, como herramienta? Podemos tener distintas valoraciones respecto a los hechos de la historia, respecto a los resultados de una determinada política pública. Eso es parte de ser distintos colectividades políticas. ¿No tiene la misma valoración que el PPD? Yo no tengo la misma valoración, pero lo importante es que nos pongamos de acuerdo para avanzar hacia el futuro, porque somos coaliciones, partidos políticos con distintas trayectorias. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo para mirar para adelante y en ese sentido yo creo que estamos completamente de acuerdo y se va a notar en la cuenta pública que el oficialismo está alineado detrás del presidente Gabriel Boric. Ahora, ha habido distintas declaraciones respecto a cómo se debiera avanzar con el CAE. Desde el punto de vista político estoy pensando, ¿no cree usted que puede haber habido un error no forzado en la manera en que se presenta esto y que ha generado un montón de especulaciones de cómo va a ser esta solución del CAE? No, lo primero es que a mí no me corresponde adelantar el anuncio. Porque precisamente el gobierno ha sido muy claro, este compromiso se va a cumplir y el proyecto se va a presentar precisamente en septiembre. Ahora bien, respecto a tu pregunta, si es que hubo alguna descoordinación o no, o algún error a la hora de hacer el anuncio, yo la verdad no lo creo. Creo que le estamos dando certeza a los cerca de 2 millones de personas que están endeudadas de que vamos a cumplir el compromiso, de que les vamos a dar una solución y de que para el futuro la educación superior va a tener un nuevo mecanismo de financiamiento, un mecanismo distinto que saque a los bancos de la ecuación, porque los bancos no tienen nada que ver. Y creo que es lo más responsable, además, porque el Estado ya a la fecha ha gastado cerca de 8 billones de pesos, millones de millones, por concepto de CAE. Recursos que van a parar sobre todo a los bancos para cumplir compromisos con los bancos y no a la educación chilena, no a garantizar el derecho a la educación de las personas. A propósito de ese precisamente creo diputada, que lo más responsable es avanzar hacia allá. Ese compromiso que hizo el presidente Gabriel Boric en su campaña, revisando ahí parte de lo que fue esa campaña, había frases como «Estoy con Gabriel porque va a condonar el CAE y las deudas estudiantiles». ¿Eso se va a cumplir para también quizás no generar más expectativa de lo que vamos a tener realmente como proyecto o como compromiso? ¿Lo que está anunciando el ministro de Hacienda, Mario Marcel, va en ese sentido? ¿Va a dejar satisfechos a quienes esperan una solución definitiva a la deuda? Una solución definitiva en el sentido de que se va a acabar, como entendemos hoy día, estos sistemas de financiamientos que se basan en los créditos y la banca. Pero no con donación. Pero para allá voy. Lo que ha dicho el gobierno es que va a haber un plan de reparación, condonación, alivio, como queramos llamarle. Lo importante no creo que sea el concepto, sino el efecto. Un alivio para las y los deudores educacionales que sea progresivo, que sea gradual, que tome en cuenta las diferencias de ingresos,
por cierto que sea responsable fiscalmente, pero va a existir. Yo le puedo dar certeza a las y los deudores de que va a existir un alivio para sus bolsillos, de que nos vamos a hacer cargo de los abusos que hoy día están viviendo. Abusos que tienen a toda una capa de jóvenes que ingresaron a la educación superior y no pueden acceder a un crédito hipotecario, no pueden desarrollar su vida, no pueden desenvolverse en el mundo laboral porque cargan con estas pesadas deudas. Claro. Entonces, por cierto que ese compromiso se va a cumplir, por cierto con criterios de responsabilidad fiscal, de realismo respecto a la situación que tenemos, pero ese compromiso yo creo que se va a cumplir. Eso es lo que ha ratificado el gobierno. Pero no debiera ser una condonación total, como en algún momento se habló. Los detalles del proyecto, como te digo, no los puedo dar yo, los tiene que dar el gobierno. No, pero pensando en lo que ya ha adelantado, ¿no? Desde el gobierno decían va a ser una solución porque no han querido ahora hablar de condonación. De hecho, la ministra Toa dijo, hablemos más bien de una solución. Pero porque creo que cuando hablan de solución, y creo que hoy día lo decía el ministro Grau de forma muy elocuente, cuando se habla de solución es porque este debate tiene dos dimensiones, que son las dos dimensiones que hemos estado mencionando, ¿no? Una reparación o condonación para las y los deudores y el nuevo mecanismo de financiamiento. Y una solución es una solución al problema de las deudas educativas, ¿no? Al problema de las deudas por estudiar. Claro, creo que es algo más global. Esta solución debiera, en el fondo, tomar ambos aspectos. Efectivamente. El problema del CAE propiamente tal y en un nuevo sistema de financiamiento. Eso al menos lo y el que se ha problema, adelantado. claro, el problema que supone para la educación superior este tipo de financiamiento, porque no solamente el Estado el que ha despilfarrado recursos por concepto de CAE y de los créditos por estudiar, son también las instituciones educativas que tienen que garantizar, o sea, que tienen que sacar boletas de garantía en favor de los bancos, porque también son avales. De cierta forma, claro. ¿no? Entonces, este es un problema que perjudica a todo el sistema, que somete al sistema a un estrés financiero tremendo, y si nos vamos más al fondo del asunto, la educación superior es sumamente importante para el desarrollo de un país, porque ahí se forman trabajadores y trabajadoras capacitados en la educación superior, pero también se genera conocimiento, innovación, desarrollo. Entonces, si estamos sometiendo el sistema a un estrés financiero, difícilmente vamos a poder sacarle el jugo a lo que significa la educación superior en términos de expectativas individuales, es decir, que la gente deposita en ella, y también de las expectativas sociales y económicas que tenemos en la educación Decía el gobierno superior. que tiene que ser una solución justa y gradual. Eso, ¿qué podría significar? ¿Que podemos estar esperando un tiempo a que esto se implemente o que la manera en que pueda darse esta condonación en algunos casos de parte de la deuda, no lo sabemos, por eso estamos especulando, podría también tomar algunos años? ¿Cómo lo interpreto yo? Gradual se refiere a que precisamente no va a ser un gasto para el Estado de un tirón, sino que va a ser algo que va a ir avanzando paso a paso. Y progresivo se refiere a que se tiene que tomar en cuenta los ingresos de las personas. Más de la mitad de los deudores CAE gana menos de 750.000 pesos. Es decir, no son personas que están en los tramos más ricos de ingresos. Y por lo tanto se tiene que hacer una diferencia entre quienes son deudores CAE, que deben, o sea, que ganan, por ejemplo, el sueldo mínimo, o quienes ganan mucho más de eso. Entonces a eso se refiere con que sea progresivo. O sea, una persona que tiene ingresos altos y que debe una deuda del CAE, ¿no debiera recibir una condonación así? No, yo no he dicho eso. Ese nivel de detalle le corresponde al Se gobierno. lo pregunto entonces. Ese nivel de detalle le corresponde al gobierno, pero ¿cuál es su mirada del tema? La propuesta tiene que tomar en cuenta la diferencia de salario. Y también cuando se refiere a que sea una propuesta justa, también tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, si una persona está al día o no con su CAE, con sus créditos. Creo que tenemos que reconocer ese esfuerzo, eso lo decía también el exministro Vitar, porque ahí podemos ir encontrando puntos de encuentro también para precisamente reafirmar que hoy día el oficialismo está alineado detrás de esta ese ha sido propuesta. precisamente uno de los puntos de cuestionamientos de quienes han levantado la voz para decir no a la condonación del CAE, porque dicen aquí lo que está ocurriendo es que se está premiando en el fondo a quienes han dejado de pagar su deuda de CAE, a los morosos, y no necesariamente a quienes no tienen para pagar, sino que a quienes, viendo la opción de que vaya a avanzarse en un proyecto de condonación, han decidido dejar de pagar. ¿No cree que ha habido efectivamente señales que puedan ser equívocas al respecto? ¿De quienes han interpretado que como viene este proyecto, entonces mejor dejo de pagar la deuda? Aún pudiendo hacerlo. Eso yo lo descarto de plano porque ahí hay que hablar con datos sobre la mesa. Desde el 2015 que viene aumentando sistemáticamente la morosidad. Y el 2015 no estábamos ni cerca de que el presidente Gabriel Boric fuera candidato, ni tampoco fuera presidente. Claro, pero según esas mismas cifras, diputada, es cierto que desde el 2015 en adelante empieza a aumentar la morosidad, pero
en proporción, el salto que hay desde la llegada del presidente Gabriel Boric en adelante es mayor a la que se venía dando los años anteriores. Pero no podríamos decir que no podríamos atribuirle a solamente un factor la morosidad, porque también tenemos que reconocer que vivimos una pandemia, vivimos tiempos económicos complejos para las familias. O sea, y ¿usted efectivamente cree que no hay relación respecto de a esta promesa de campaña no, yo creo que no hay una el aumento relación de la con la morosidad? morosidad, y de hecho lo decía muy claramente también la ministra Toá. Nosotros vamos a darle una solución a los créditos por estudiar, a las y los deudores educativos, pero no estamos promoviendo la morosidad ni el no pago de los créditos. Ya. Hablemos del financiamiento. Porque hablemos del financiamiento. En la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, cuando se habló de la condonación del CAE, se hablaba de la necesidad de una reforma tributaria. Sabemos lo que pasó con aquello, que eso fue rechazado, ahora tuvo una negociación para avanzar en un pacto fiscal. Pero la pregunta es cómo se puede financiar esta solución a un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Lo que ha señalado el gobierno es que esta va a ser una política autofinanciada. Y yo creo que la mejor forma de explicarlo es que hoy día el Estado gasta mucho por concepto de CAE. Como decía anteriormente, a la fecha se han gastado cerca de 8 billones de pesos. Entonces yo creo que la clave no es gastar más, la clave es gastar mejor en torno a estas materias. Y por lo tanto, con los recursos que hoy día van a parar a los bancos, que hoy día van a parar a los bancos, a la banca privada, deberíamos financiar un nuevo mecanismo de financiamiento y deberíamos también tener la capacidad de darle una respuesta a las y los deudores. Yo creo que eso es lo importante, la claridad de que esta política no le va a competir recursos a otras políticas. El pacto fiscal tiene muy claro los objetivos: mejorar las pensiones, mejorar la seguridad, claro, pero mientras hacerse tanto, cargo de la diputada, lista de espera. estoy pensando, ¿no? Probablemente esos compromisos con los bancos se tienen que seguir financiando. ¿Cómo se avanza a un nuevo sistema de financiamiento en paralelo? ¿Con qué recursos? Bueno, como ha dicho el gobierno, esta va a ser una política autofinanciada. Yo creo que hay que esperar también el detalle antes de especular con tantos matices respecto a la propuesta. Pero como te decía anteriormente, lo que se ha señalado es que esta propuesta va a ser autofinanciada. Usted decía que descarta fricciones o tensiones en el oficialismo a propósito de este tema, ¿no? Lo descarto. ¿Y qué le parecieron las declaraciones de la presidenta del PS, la senadora Paulina Bodanovich, quien habló de un ofertón electoral cuando se mencionaba el tema del CAE, de avanzar hacia una condonación? Decía que finalmente se hacía por motivaciones políticas o electorales. Yo entiendo que lo que señalaba la senadora Bodanovich era que ella no quiere que se pautee al presidente por la prensa, y yo, muy por el contrario, tampoco quiero eso. O sea, muy de acuerdo con eso, no quiero pautear al presidente por la prensa ni generar ningún tipo de presión de cara a la cuenta pública. Yo no comparto que esto sea un ofertón electoral. Creo que este es un debate que lleva mucho tiempo en nuestro país, que el presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto, que la presidenta Michelle Bachelet presentó un proyecto, que distintos gobiernos se han intentado hacer cargo. Incluso te podría decir, en la Comisión de Educación, que a mí me toca presidir, hay un diputado de derecha que ofició al Ministerio de Educación para solicitar que pronto se presente el proyecto que le dé una solución. No tiene sentido ahora. No, el diputado Sergio Bobadilla, claro. El diputado Sergio Bobadilla, esta sesión es pública. Él ofició al Ministerio de Educación, entonces estamos hablando de una cuestión que es muy transversal. Y no diría que es un ofertón electoral, porque lamentablemente o positivamente, independiente de la valoración que tengamos, todos los años del presidente Gabriel Boric han tenido eventos electorales. Y eso es un hecho de la causa. Entonces, muchos debates se dan en la antesala de los procesos electorales, y eso es algo que calza nomás, no lo podemos evitar, ¿no? Es parte de nuestra democracia y son los procesos que corresponden. Entonces yo descartaría yo descartaría que esto se trata de un ofertón electoral. Y lo que ve en términos de voluntad política es que habría sectores de la oposición que apoyarían un proyecto. Yo espero, porque hay antecedentes. El antecedente de este oficio que yo te contaba anteriormente, pero también hemos presentado resoluciones en el Congreso que son acuerdos que se toman dentro de la sala para solicitarle, por ejemplo, al gobierno que tome una política pública o una acción determinada. Y dentro de eso hemos votado 2 resoluciones, si es que no me equivoco, donde efectivamente hemos solicitado un plan de condonación gradual, justo y progresivo, y un nuevo mecanismo de financiamiento a la educación superior al presidente Gabriel Boric, y esto se ha aprobado con amplia mayoría. Entonces yo esperaría que esa misma voluntad política esté para que discutamos este proyecto en su mérito, para que revisemos los detalles con la información sobre la mesa y que tengamos la voluntad. Pero yo creo que hay voluntad política de reconocer que acá tenemos un problema real y de que nos tenemos que hacer cargo. Y de que si no nos hacemos cargo, nos va a estallar en la cara. Usted decía, diputada, que hay que esperar el anuncio, hay que esperar los detalles, ¿no? Y la bajada que se haga desde el gobierno respecto a este proyecto. Me ha tocado repetirlo en varias ocasiones. Que se ingresa en septiembre, pero aún así ha habido ciertas declaraciones, por ejemplo, del diputado Diego Ibáñez, el presidente de su partido, quien ha dicho que este beneficio no debiera recibirlo ningún político. ¿Usted está de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo.
estoy de acuerdo con el diputado Ibáñez. ¿Y se refiere a ningún parlamentario o estamos ampliándolo a otros cargos Es que ahí entra de gobierno? Ahí entra el punto de la progresividad. O sea, yo estoy de acuerdo con que no lo reciba ninguna autoridad de gobierno, ningún político. Eso me parece una cuestión de justicia y de mantener también la claridad de que acá no se está legislando en favor de un interés privado, sino que se está legislando en lo que es mejor para el bien común. Pero además entra el tema de la progresividad, porque es lógico que si diferenciamos según el ingreso de las personas, la mayoría de las y los deudores CAE ganan menos de 750.000 pesos o 750.000 pesos. Para ellos estamos legislando, para ellos estamos trabajando, no para quienes ganan lo mismo que un diputado. Estamos legislando para la mayoría de las y los deudores que no tiene para pagar sus créditos y que no puede desarrollar su vida, como te decía anteriormente. O sea, más que hacer una diferencia respecto a los políticos. No, yo estoy de acuerdo con la diferencia por los políticos, pero creo que aquí entra sobre todo el tema de la progresividad. El tema del ingreso, claro, es que yo le pregunto porque también hablar pero estoy de acuerdo con que los políticos no... Claro, es que hablar de los políticos es muy amplio, porque en el fondo hay políticos que se desempeñan en el Parlamento, hay otros que estarán en cargos ejecutivos, de gobierno, incluso fuera del aparato público. Por eso le pregunto respecto a quiénes nos referimos, dónde hacer ese corte de los Yo creo que políticos. podrían ser los cargos de representación, pero es un debate al que estoy abierta. En esto podemos escuchar distintas miradas y yo la verdad no tengo ninguna cerrazón en torno a eso. Lo que me parece importante es lo que te decía anteriormente, que quienes tomamos las decisiones no estamos legislando por el beneficio personal, estamos legislando por el bien común. Eso es lo que me parece que es muy importante que quede muy claro. Ya, y pensando en ese corte por ingresos, ¿tiene alguna idea de dónde podría ser? No me corresponde a mí No, adelantar. yo sé que no le corresponde, pero sí me imagino que tiene una idea de qué sería adecuado o no, desde qué creo que no es saludable especular antes de tener la propuesta sobre la mesa. Ya, pero al menos usted dice lo que gana un diputado sería un monto alto para es un monto condonar. alto para la sociedad. Yo creo que de hecho podríamos bajar el sueldo de los parlamentarios. Sí. Ese ha sido un tema también que se ha discutido. No, se hizo, pero podríamos seguir avanzando en esa línea. Pero sí, yo lo considero alto, pero a mí no me parece, insisto, que sea pertinente que yo dé más detalles de la propuesta. Y también mencionaba, aunque usted no quiera dar detalles, pero usted mencionaba que también hay que, de alguna manera, reconocer el esfuerzo de quienes sí han pagado. En el fondo, ¿habría también ahí una diferenciación de quienes son morosos y quienes han pagado la deuda? Por cierto, a mí me parece que hay que cruzar ambas cosas, porque aquí estamos hablando de los ingresos, estamos hablando de cuán al día está una persona, entonces creo que todas estas variables se tienen que tomar en cuenta a la hora de pensar un alivio, un beneficio para las personas, por cierto. Diputada, bueno, hemos hablado mucho del CAE y muchos se preguntarán, ¿qué más en educación va a priorizar el gobierno del presidente Gabriel Boric? Un tema que fue fundamental en todo su historia, ¿no? Como dirigente estudiantil, usted también... Exdirigente estudiantil. Exacto, también. Tiene ese pasado. ¿Cuáles son los grandes pendientes de este gobierno en materia de educación? Tenemos una agenda que ya está en el Congreso trabajándose en los distintos niveles. Hemos hablado de educación superior, donde hemos hablado de terminar con las deudas educativas. En el nivel escolar se presentó un proyecto de ley para reforzar la nueva educación pública, para fortalecer la nueva educación pública, haciéndonos cargo de mejorar los traspasos a los servicios locales, de acompañar mejor esos procesos. ¿Ya hace un balance positivo de aquello, diputada? ¿De qué, perdón? ¿De lo que se está haciendo en esa materia? Déjame terminar de dar la agenda primero. Pero yo creo que el proyecto es positivo porque viene a hacerse cargo precisamente de los problemas que hemos diagnosticado en torno a la instalación de los servicios locales de educación pública. Y lo que señalan todos los expertos es que no podemos retroceder a la municipalización porque la municipalización nos dejó un legado de deudas previsionales con la y los trabajadores, de problemas de aprendizaje, de falta de inversión en infraestructura. Tenemos que avanzar y los servicios locales se pueden fortalecer. Entonces este proyecto de ley busca hacerse cargo de todos los problemas que tenemos y mejorar la coordinación institucional y empoderar a la Dirección de Educación Pública para que sea el conductor del sistema. Y en educación parvularia, además de la agenda Sala Cuna para Chile, se presentó en la Cámara de Diputados y lo estamos legislando en la Comisión, un proyecto de ley para modernizar la oferta de educación parvularia, porque hay elementos que no teníamos, que no contábamos en el sistema. Por ejemplo, un registro de la matrícula de la educación parvularia, lo que generaba problemas como la doble matrícula, que un estudiante pueda estar en dos establecimientos educacionales y por lo tanto bloquearle la matrícula a otro. Entonces, cuestiones que implican modernizar precisamente la educación parvularia. Entonces, como verás, hay una agenda en los 3 niveles educativos que está avanzando y que estamos trabajando arduamente para sacar adelante, para mejorar la educación. ¿Y se ha dado el mismo énfasis en cada uno de ellos? Porque hay quienes creen que quizás se ha
sobredimensionado la preocupación en lo que tiene que ver con educación superior, que es algo que se ha cuestionado en varias oportunidades, y se ha dejado más de lado estos otros problemas, lo que usted menciona. Yo creo que educación inicial, educación hay escolar. temas más mediáticos, como el que hemos discutido del CAE, pero lo cierto es que el proyecto de ley de modernización de oferta parvularia de Sala Cuna para Chile ya está presentado. El proyecto de ley que fortalece la nueva educación pública para el nivel escolar ya está presentado y ya se están tramitando en el Senado y en la Cámara. Entonces, la verdad, yo descartaría que haya un mayor énfasis en la educación superior o que haya un problema de prioridades. La verdad, estamos avanzando en conjunto con los 3 niveles educativos. Hemos visto en el último tiempo opiniones desde la derecha respecto a los efectos de la reforma de la educación y quienes creen que de alguna manera habría que dar algunos pasos atrás de lo que se hizo, de lo que se avanzó en años anteriores, porque dicen que los efectos, por ejemplo, en materia de educación pública han sido malos para el sistema. Citan el caso de los liceos emblemáticos y todo lo que ha venido ocurriendo en ese sentido. ¿Usted cree que hay un riesgo de retroceder, a su juicio, ¿no?, en estas materias? Para quienes están en el otro lado de la vereda consideran que es la manera de resolver los problemas, por eso se lo pregunto. Creo que en esto hay que ser muy cuidadosos y escuchar las opiniones autorizadas en esta materia. La reforma de la nueva educación pública creó un consejo evaluador de la reforma que está constantemente revisando su implementación, revisando los problemas, dando sugerencias y precisamente recientemente publicó un informe. En este informe lo que se señalaba es que la reforma requiere correcciones que van en la línea precisamente del proyecto que presentó el gobierno. Pero volver para atrás sería perjudicial para el sistema, porque como te decía anteriormente, la educación municipal nos deja un saldo muy negativo, un saldo nefasto para la educación chilena. La municipalización, si es que no me equivoco, empieza en 1980, en plena dictadura, no le preguntaron a nadie y se instala la municipalización en nuestro país y el Estado deja de hacerse cargo de sus escuelas y liceos. Y por lo tanto, eso nos generó un problema tremendo. O sea, hoy día, si vemos que las escuelas no se ha invertido en infraestructura, si vemos que hay problemas de convivencia, si vemos que hay falta de aprendizaje, todo tiene que ver también con las décadas de municipalización que tenemos encima. No tiene que ver con lo que se hizo los últimos años. Y hoy día cuando vemos por cierto, eso hay que corregirlo, pero cuando vemos los resultados, por ejemplo, del CIMSE, del cual yo no soy fanática, porque creo que hay que tomársela con mesura, creo que no me parece un instrumento idóneo, pero a mucha gente sí. Y por lo tanto, ahí tenemos que mirar que la educación pública y particularmente los servicios locales mejoraron sus resultados en la última medición, ¿qué le dice volviendo casi a los niveles lo prepandemia? que ha ocurrido con los emblemáticos? No quiero mencionar a ninguno en particular, ¿no?, pero hay problemas de violencia, hemos visto bajos los resultados de las pruebas estandarizadas, a algunos les gustan más que otros, pero son necesarios. También de la municipalización. No de lo que se hizo en materia de reforma educacional. Por supuesto que no. ¿Y por qué antes no ocurría lo que ocurre ahora? Yo creo que eso es un diagnóstico errado. Yo creo que siempre han habido problemas en la educación pública. El tema es que cuando los vamos dejando estar y no nos vamos haciendo cargo, se acumulan estos problemas y nos estallan en la cara. Pero lo que tenemos que hacer es que el Estado se haga cargo de la educación pública, que ponga una infraestructura, una estructura capaz de hacerse cargo de los desafíos de aprendizaje. Los servicios locales lo tienen. Que ponga recursos y un fondo para la infraestructura. Lo tiene el proyecto de ley que ha presentado el gobierno. Que ponga políticas de convivencia educativa que también se van a presentar en el Senado, políticas que se hagan cargo de los conflictos, de resolver los conflictos con una mirada pedagógica, con una mirada de diálogo, precisamente para prevenir los hechos de violencia. De todo eso nos tenemos que hacer cargo, pero la solución no la vamos a encontrar en el pasado, la vamos a encontrar si miramos para adelante y si avanzamos con acuerdos que pongan en el centro de la educación pública y su fortalecimiento. Diputada, déjeme ampliar la discusión a otros temas que no solamente son de educación, hay varios temas que están en estos momentos en el Congreso. Y me gustaría saber cuáles son las expectativas que usted tiene respecto a la cuenta pública en otras materias, que probablemente van a ser también parte importante de las palabras del presidente Gabriel Boric. ¿Cuáles son los grandes temas? ¿Dónde deberán estar los énfasis en esta cuenta pública del próximo sábado? Bueno, es al presidente a quien le corresponde hacer la cuenta pública, lógicamente, pero yo creo que hay importantes logros que destacar, importantes balances que hacer y también proyecciones que poner sobre la mesa. Lo primero, yo creo que en materia de seguridad hay mucho que destacar. Somos el gobierno que más ha aprobado proyectos en la materia. Hemos logrado quebrar el alza de homicidios que disminuyeron en un 6%, disminuyó la violencia rural, las encerronas en la región metropolitana, que son fenómenos delictivos muy graves y que gracias a la acción del Estado
hemos logrado controlar. En materia económica creo que hay mucho que destacar también, en proyecciones, el fast track por el crecimiento que viene, el fast track legislativo, pero también que hemos logrado estabilizar las cifras macroeconómicas, que evitamos una recesión, que controlamos la inflación y estamos volviendo a crecer. Ya que usted lo Y menciona, además, creo que en términos de proyecciones tenemos que poner sobre la mesa cuestiones que son prioritarias para la gente. La reforma de pensiones y el pacto fiscal. claro, que están ahí todavía pendientes. A propósito de fast track, ¿es posible avanzar en un fast track en materia de crecimiento, de economía, otro en materia de seguridad? Yo espero que sí. Porque había ahí ciertos cuestionamientos, por ejemplo, de Javier Macaya, condicionando en el fondo avanzar en un fast track en materia económica, siempre y cuando se resuelva primero las materias de seguridad. Usted dice, ¿es posible avanzar en estos dos Yo creo que podemos proyectos? caminar y mascar chicle al mismo tiempo y podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo y yo creo que la ciudadanía nos exige respuestas, le exige a la política que tomemos medidas para mejorar la vida de las personas y yo creo que la seguridad y la economía son dos cuestiones centrales en esa tarea. ¿Y cómo creo interpreta que esa declaración del senador Macaya? me parece que la oposición ha tenido una actitud bastante obstruccionista y esperaría que se cambiara esta actitud de cara a lo que viene, porque creo que no le hace bien a la política. Por algo la oposición también tiene niveles de desaprobación tan altos, ¿no? Creo que la actitud de seguir la estrategia del Partido Republicano, de ser los más duros, de trancar la pelota, de no darle sal ni agua, como ellos decían, al gobierno, me parece que no es una estrategia que esté dando fruto y tampoco me parece que sea lo mejor para el país. Fast track económico en materia de seguridad, reforma de pensiones, pacto fiscal y reforma política. ¿Se puede avanzar en todo eso? Eso depende de la voluntad que tengamos ¿A usted los distintos sectores políticos. ¿Le parece deseable avanzar también en una reforma política? Me parece deseable, pero creo que hay que tener ojo porque muchas veces se sindica como si el sistema político fuera el culpable de todos nuestros problemas, cuando a veces lo que falta es voluntad política de avanzar, es dejar de condicionar cada propuesta del gobierno y sentarse a discutirlas en su mérito. En ese sentido, yo creo que no podemos culpar al sistema político de que no tengamos, por ejemplo, una reforma de pensiones. Ahí lo que falta es voluntad política, de ponernos de acuerdo. El gobierno ha cedido, el gobierno se ha abierto al diálogo en muchos puntos de su propuesta original y la oposición sigue en la misma posición que cuando asumimos el gobierno, que era atrofiar al gobierno, que era negarle al gobierno los acuerdos. Y yo creo que esa actitud, insisto, no es lo mejor para el país, no es lo mejor para la gente. ¿Le preocupa que vaya a terminar el gobierno del presidente Gabriel Boric sin una reforma al sistema de pensiones? No me preocupa porque tengo toda la convicción de que vamos a sacarlo adelante, de que vamos a trabajar por ello y de que, tal como lo hemos hecho hasta ahora, incansablemente vamos a estar esforzándonos por llegar a acuerdos. Diputada Emilia Schneider, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la entrevista. Muchas gracias para ti, que querida. esté muy bien. Nos Muchas despedimos. gracias a ti. Nos despedimos ya de esta edición de la entrevista Prime. Muchísimas gracias por acompañarnos y los dejamos invitados a continuar con más en nuestro canal Mega Noticias ahora. Que esté muy bien. Chao. La entrevista Prime.